del sacramento de la reconciliación. Yo no quisiera que olvidaran lo que ya hemos dicho varias veces, que el sacramento de la reconciliación es, diríamos, el tribunal más profundo de la defensa de los derechos humanos. El sacramento, pero también tiene esta otra dimensión. El tribunal que mejor defiende, que mejor promueve la defensa de los derechos humanos y que más defiende los derechos humanos. Hay una serie de realidades que no entran dentro de lo que llamamos los tribunales de la defensa de derechos humanos. El pensar mal de los demás, por ejemplo. Las personas tienen derecho a que pensemos bien. El usar a veces un lenguaje molesto, ofensivo, despectivo, insultante, pues posiblemente no nos van a llevar a ningún tribunal de derechos humanos. Sin embargo, en este tribunal sí se nos va a pedir cuentas. En el orden de la familia, los hijos tienen derecho a que los papás los acompañen. Los hijos tienen derecho a que los papás los escuchen. Los hijos tienen derecho también a encontrar en los papás modelos de conducta. Y ahí podemos también estar violentando los derechos de los hijos. Y no hay ningún tribunal ante el cual se nos pueda acusar de esto. Bueno, tenemos el tribunal del sacramento de la reconciliación, donde ahí nos encontramos con estas realidades de nuestra vida. Y ahí nos va a juzgar ese tribunal. Así que en pocas palabras lo podemos ver también como el mejor tribunal de la defensa de los derechos humanos y el que va a la raíz de la violación de los derechos humanos. Yo tengo derecho a que se me respete, yo tengo derecho a que se me trate bien, yo tengo derecho a que no se me insulte, yo tengo derecho a que no se me difame, yo tengo derecho a que no se mofe nadie de mí. Hay un tribunal donde va a proteger y va a defender y va a promover esos derechos que yo tengo. Y vuelvo a insistir que esto no lo defiende ningún otro tribunal. En los otros tribunales, la lista de derechos que se protegen, que se defienden, diríamos que es como muy limitada. Aquí es como mucho más universal. Entonces, sacramento de la reconciliación. Le repito, el tribunal que más profundamente promueve, protege, defiende los derechos humanos. Sacramento de la reconciliación también, mirando por ejemplo a la realidad familiar, de la cual todos nosotros pues formamos parte. Diríamos también que es como una de las instancias más eficaces en la defensa de la estabilidad de la familia y en la protección de la unidad de la familia. Ahí nos encontramos con esas realidades, pues, que de algún modo pueden afectar y pueden atacar a la estabilidad del hogar. Hay un tribunal donde se defiende al hogar, donde se protege la familia, donde se protege la unidad y la paz en la familia, es el sacramento de la reconciliación. Podemos ver también en el sacramento de la reconciliación otra dimensión. Es como la instancia que nos ayuda a humanizarnos cada vez más. Sacramento de la reconciliación. Como saben ustedes también,
Todos los sacramentos son como vías de retorno, vías de regreso, caminos de retorno, caminos de regreso al paraíso que hemos perdido. Cada sacramento es un camino de vuelta al paraíso que hemos perdido. Bueno, a partir de aquí vamos a comenzar ya a hablar del sacramento de la reconciliación. Recuerden que decíamos que íbamos a ver el sacramento de la reconciliación bajo la dimensión social, bajo la dimensión humana, bajo la dimensión bíblica, bajo la dimensión teológica, bajo la dimensión jurídica. Vamos a verlo ahora a partir, diríamos, o desde el aspecto, o desde el punto de vista humano, social humano. Bueno, saben ustedes, tenemos que partir de un principio básico del cristianismo. Saben ustedes que somos imágenes vivientes de la Santísima Trinidad. Imágenes vivientes de la Santísima Trinidad. Si tomamos la Biblia, en las primeras páginas se nos dice que Dios hizo al hombre y a la mujer a su propia imagen y semejanza. Somos imágenes vivientes de la Santísima Trinidad. Aquí tendríamos que meternos en el misterio de la Santísima Trinidad, que ya hemos hablado de ello varias veces, donde hay pluralidad de personas, son diferentes, sin embargo permanecen unidas, viven en paz, se conocen profundamente, se respetan, se aman, se solidarizan, y otra gran cantidad de realidades. Esa es la vida, diríamos, así como la vida más profunda de Dios. Somos hechos a imágenes vivientes de Dios. Estamos programados, a mí me gusta usar esta expresión, así entre comillas, genéticamente, si se puede usar este término científico, para amarnos. Estamos programados para entendernos. Estamos programados para dialogar. Estamos programados para expresarnos. Estamos programados para escucharnos. Estamos programados para vivir unidos. Estamos también programados para conocernos. ¿Por qué? Porque somos imágenes vivientes de la Santísima Trinidad. Esto es la persona humana. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que muchísimas veces no actuamos en conformidad con aquello para lo cual estamos hechos. Estoy hecho para amar y no amo. Estoy hecho para dialogar y no dialogo, o no dejo dialogar a la otra persona. Estoy hecho para ser diferente y no admito que los demás sean diferentes en el modo de pensar, en el modo de sentir, en el modo de actuar, en los gustos que tienen. No lo admito. Estoy hecho para vivir unido y a veces esto no se da por responsabilidad nuestra. Estoy hecho para vivir en paz con los demás y a veces me constituyo en un agente conflictivo. No llevo paz, sino que creo conflicto, creo enfrentamientos, creo tensiones. Estamos hechos también para ser cada uno de nosotros responsable de nuestros compromisos y de nuestras obligaciones, porque en Dios el Padre tiene su responsabilidad, el Hijo tiene su responsabilidad, el Espíritu Santo tiene su responsabilidad frente a la misión que desarrollan. Estamos hechos para ser responsables y para ser responsables con las misiones que tenemos que realizar en la vida.
Y dentro de eso estamos hechos también para ser corresponsables con los demás. Te digo, yo tengo que responsabilizarme también de las obligaciones y de las debilidades de los otros. Bueno, esta es la realidad, esto es lo que somos. Y como muchas veces, no actuamos en conformidad de eso, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? En lenguaje religioso diríamos que en esto consiste precisamente el pecado. En esto consiste precisamente el pecado. En que yo no actúo según la imagen, según el modelo, según el cual he sido hecho. Y estoy fallando. En eso consiste fundamentalmente, en lo más profundo, el pecado es eso. El que no doy la talla. El que tenía que ser una persona responsable y no lo soy. No soy responsable en la familia, o no soy responsable en el trabajo, o no soy responsable frente a las otras personas, y ahí estoy pecando. El que tenía que ser también una persona que viviera unido con los demás, y resulta que no. ¿Y por qué? Pues porque a veces pienso mal, porque me funcionan una serie de cosas ahí en la cabeza que me predisponen frente al otro, porque me expreso de tal modo que a la otra persona la hiero, etcétera, etcétera. Bueno, esto en el fondo es el pecado. Esto en el fondo es el pecado. Vamos a avanzar un poquito más. Los políticos nos dirán que el hombre es un animal político, una persona política, y los sociólogos nos hablarán de otra serie de dimensiones, y los economistas nos dirán que es un sujeto que consume y que produce, y los psicólogos o los psiquiatras nos dirá pues que es un ser que tiene una serie de mecanismos a través de los cuales funciona interiormente y que a veces se desajustan y vienen los desequilibrios y vienen los conflictos internos. Bueno, desde la fe que somos imágenes vivientes de Dios. Y como somos imágenes vivientes de Dios, y el otro es imagen viviente de Dios también, es la imagen, es Dios ahí, que se presenta a través de la otra persona. Bueno, aquí tenemos que hablar también del enorme respeto que tenemos que manifestar a los demás, a partir de la fe, y del enorme valor que tienen las otras personas, y de la gran dignidad que tienen las otras personas, porque continúan siendo imágenes vivientes de Dios. Esto lo sabemos por la fe. A veces nos encontramos también con personas que tienen pues comportamientos, diríamos, malos. Y uno dice, ¿y dónde está ahí la imagen de Dios? Y esa imagen viviente de Dios, ahí es donde tiene que funcionar más la fe. A pesar de todo eso, a pesar del aspecto que me presente, a pesar del tipo de persona que ha llegado a ser, yo desde la fe sé que ahí está la imagen viviente de Dios. Quizá es una imagen de Dios totalmente desfigurada y totalmente borrada y totalmente deteriorada, pero ahí está la imagen viviente de Dios. Y por consiguiente hay como una sed muy profunda y un anhelo muy profundo en todas las personas. Hay un anhelo de amar y de ser amados. Hay un anhelo de vivir en paz. Hay un anhelo de vivir unidos. Hay un anhelo de ser respetados. Hay un anhelo muy profundo. Hay un anhelo de que se me haga justicia. Hay un anhelo de que se me respete. Hay un anhelo ahí. Hay un anhelo. Por eso cuando hay una crisis fuerte en la familia, por ejemplo, la gente lo pasa muy mal. ¿Por qué? Porque ese anhelo, eso que está anhelando y eso que se necesita, no se está dando. Tengo dinero, tengo comodidades,
tengo salud, tengo juventud, tengo una buena casa, pero resulta que me falta esto. Ya, el cristiano, nosotros los cristianos y la Iglesia, tiene que colaborar también a dar satisfacción a esos anhelos. La gente tiene anhelo de paz. Bueno, a ver, ¿cómo podemos colaborar los cristianos? La gente tiene anhelo de ser amada. A ver, ¿cómo podemos colaborar los cristianos? La gente tiene anhelo de vivir unida. A ver, ¿cómo podemos colaborar los cristianos? Y desde la fe nos hablan de que la mirada desde la fe sobre el mundo descubre una serie de cosas y de situaciones desagradables que lo podemos resumir en que se perciben divisiones muy profundas, divisiones muy numerosas y divisiones muy dolorosas. Esto quizá lo percibimos en nuestras propias familias, la división. Y las divisiones son muy dolorosas y se sufre mucho en la familia cuando la familia está dividida. Y se sufre mucho en el hogar cuando los papás están divididos o los hijos están divididos. Se sufre mucho. Y se sufre mucho en la sociedad cuando se vive en una sociedad dividida. Y se sufre mucho en el lugar de trabajo cuando en ese hogar de trabajo hay un ambiente también de división. Se sufre mucho. Las divisiones son muy frecuentes, a veces son muy profundas y siempre son muy dolorosas. La división. Y lo podemos experimentar también, no sé, con los vecinos, en las mismas comunidades parroquiales. Lo percibimos en la familia, lo percibimos también en la sociedad y actualmente estamos muy divididos, la sociedad está muy dividida, las familias están también muy divididas y si proyectamos la mirada, pues a nivel también como universal, vemos también que la división se da entre los países. Es decir, esto es algo que está ahí en lo profundo de la persona humana. Y a veces la división pasa por lo profundo de cada uno de nosotros. La experimentamos dentro de nosotros mismos. Volvemos a hacer referencia a lo que nos decía San Pablo. Veo lo que es bueno y tenía que hacerlo, pero no lo hago. Veo lo que es malo y no tenía que hacerlo y es lo que termino haciendo. Y entonces nos viene a decir San Pablo, y estoy como dividido interiormente. Estoy como dividido interiormente. Y después dirá San Agustín, estoy como partido en lo profundo de mi ser, hay como dos yos. Uno que me inclina hacia el bien y otro que me intenta arrastrar hacia el mal. Y eso me parte, y eso me divide. Y nos viene a decir también después San Agustín que este es como el drama humano, el que estamos partidos en lo más profundo de nuestro ser. Y San Pablo tiene una expresión como muy dura, quizá aquí suena un poco todavía un poco peor. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de esto? Termina diciendo San Pablo, ¿quién me librará de esto? Desgraciado de mí. Bueno, pues esa división que llevamos dentro, es la que proyectamos después hacia afuera. Veo que tengo que tratar bien a esta persona.
Veo que no tengo que tratarla mal, pero resulta que no la trato bien, sino que la trato mal. Veo que lo bueno en la familia sería que estuviéramos todos en paz. Y resulta, no sabemos por qué, se nos enredan ahí las cosas, nadie lo quiere, nadie quiere tener problemas en el hogar, porque se pasa muy mal, se sufre mucho, nadie lo quiere, pero resulta que se presentan. Bueno, ¿qué pasó ahí? Si nadie quiere esto, ¿por qué se da? Si queremos vivir en paz, ¿por qué no vivimos en paz? Si queremos estar unidos, ¿qué es lo que pasa? Todos queremos estar unidos, no queremos estar divididos. ¿Qué es lo que pasa? Ahí hay algo, algo que se nos escapa y algo como que no terminamos como de manejar. Ahí hay algo. A nivel de país, pues todos quieren una sociedad unida y todos quieren una sociedad en progreso y todos quieren una sociedad justa. Yo creo que lo queremos, esto lo queremos todos y esto lo quiere todo el mundo en Venezuela y yo creo que todos quieren vivir en paz en Venezuela. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué después vivimos estas situaciones que estamos viviendo? Volvemos otra vez a decir, hay algo ahí como que nos maneja, como que nos lleva a donde no queremos, como que nos va conduciendo y terminamos viviendo así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese drama que llevamos dentro, de que estamos partidos dentro, entre lo bueno que veo y quisiera hacerlo y no lo hago, y lo malo que veo y no quisiera hacerlo y lo hago, esto lo proyectamos hacia afuera. Esto lo proyectamos hacia afuera. No sé por qué mecanismos lo proyectamos hacia afuera. Bueno, tenemos divisiones dolorosas. Eso es lo que se percibe. Numerosas. Porque nos dividimos por tantas cosas, dolorosas, numerosas y muy profundas. Y entonces nos dicen, ¿y qué es o de dónde arrancan estas divisiones? ¿De dónde arrancan? ¿Dónde está el origen de estas divisiones? Y nos dicen, uno de los orígenes es el egoísmo de las personas. El que yo me miro a mí mismo, me centro en mí mismo, miro únicamente mis conveniencias, miro mis intereses y no miro a los demás. Y tengo en cuenta lo que a mí me agrada y lo que a mí me gusta. Y no me fijo en lo que a la otra persona le puede desagradar y le puede molestar. Esto a mí me conviene, lo hago. El egoísmo. Y esto es en la familia. A mí me conviene vivir así, a mí me conviene actuar así y lo hago. A mí me conviene tener el dinero del fin de semana y lo hago. Aunque la familia lo pase mal después. A mí me interesa en el orden político el mantener el poder y lo hago con medios adecuados o inadecuados. A mí me interesa el conseguir el poder y dejo un poquito la ética. Este es el problema también. Parece que ahí la moral y la ética no entra. No entra en el mundo de la política, no entra en el mundo de la economía, como que ahí no hay cosas buenas y cosas malas. Pues hay cosas buenas y hay cosas malas. Bueno, el egoísmo. Y el egoísmo después es el que nos lleva a las divisiones en los lugares de trabajo. Vuelvo a decir, yo pienso en mí mismo. Pero no pienso en lo que puede molestarle a la otra persona. No lo pienso. Y entonces, ¿ahí qué pasa?
que nos vamos enfrentando, vamos chocando y nos vamos separando y nos vamos dividiendo. Y esto pasa después, a veces, también, diríamos, entre los colegas de la misma profesión. A mí me interesa subir en el rango de la profesión que tengo y no tengo inconveniente en subir atropellando a los demás, o difamando a los demás, o desprestigiando a los demás. Entonces, una de las causas de las divisiones, porque con esto vamos a enfrentarnos después en el sacramento de la reconciliación, el egoísmo. El egoísmo. ¿Recuerdan la frase que decía San Agustín en La ciudad de Dios? Ya la hemos dicho, pero vamos a repetirla. San Agustín vive el final del Imperio Romano. Aquel imperio enorme, lo controlaba todo lo conocido, era invencible, con una gran riqueza, un gran orden, y San Agustín ya al final de la vida va viendo que el imperio se ha derrumbado y que los pueblos bárbaros que llamaban los romanos han roto, diríamos, como las defensas y las fronteras y han ido invadiendo el imperio y han ido de algún modo arrasando el imperio. Cuando San Agustín muere nos dicen que él está agonizando y están entrando las tropas de los pueblos bárbaros en la ciudad donde él está muriendo, en el norte de África. Bueno, San Agustín estaba viendo el derrumbe del imperio y dice, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado aquí al Imperio Romano? Y eso después se puede proyectar a otra serie de situaciones. Y termina reflexionando San Agustín, dice, aquí ha pasado lo siguiente. Lo dice en la famosa obra La ciudad de Dios. Dice él, el amor a sí mismo y el olvido de los demás, eso que decíamos antes, yo pienso en mí mismo y me olvido del otro. El amor a sí mismo y el olvido de los demás, dice San Agustín, ha producido la ciudad del diablo. Es decir, ha venido el derrumbe, porque cada uno ha pensado en sí mismo y se ha olvidado de los demás. Esto volvemos a recordar que es también aplicable a la familia. Cuando en la familia cada uno piensa en sí mismo y se olvida de los demás y no coopero en nada y no me intereso en nada referente a los otros miembros de la familia se nos deshace. Bueno, dice San Agustín, el amor a sí mismo, el amor a sí mismo y el olvido de los demás ha producido la ciudad del diablo. Vuelvo a repetir, si esto lo decimos de la familia, diríamos, el amor de cada uno de la familia a sí mismo y el olvido de los demás produce la familia del diablo. Y el olvido, el amor a sí mismo en una sociedad donde cada uno piensa en sí mismo, donde cada sector piensa en sí mismo, donde cada grupo piensa en sí mismo, donde cada partido, cada movimiento piensa en sí mismo y se olvida de los demás, en lenguaje de San Agustín diríamos, produce la sociedad del diablo. Dice, y esto es lo que nos ha pasado en el Imperio Romano, que cada uno ha estado pensando en sí mismo y se ha producido esto y nos hemos hundido. Y dice él, después en contraposición, el olvido de uno mismo y el amor a los demás, es decir, me olvido de mí mismo y pienso en los otros, en los que están relacionados conmigo, en los que están cerca de mí. El olvido de mí mismo
y el amor a los demás, dice San Agustín, ha producido la ciudad de Dios. En la familia, el olvido de cada uno de los miembros de la familia y el amor de cada uno a los demás produce, en lenguaje de San Agustín, la familia de Dios. En el lugar de trabajo que decíamos, donde hay un grupo de personas que están trabajando en la misma oficina o en el mismo negocio, si cada uno se olvida de sí mismo y piensa en las otras personas que están allí alrededor, piensa qué es lo que necesitan, qué es lo que le agrada, qué es lo que le molesta, qué es lo que le hace daño, qué es lo que no le viene bien, se produce un ambiente agradable. Y diríamos, esta oficina es la oficina de Dios, este negocio es el negocio de Dios. Y en la sociedad lo mismo. El olvido de sí mismo aplicado a los distintos grupos, vamos a olvidarnos de nosotros mismos y vamos a pensar en los demás. Vamos a olvidarnos en cierto sentido de nuestro propio partido y vamos a pensar en los demás, en otros términos, en el país. Los distintos gremios profesionales, vamos a olvidarnos de nosotros mismos y vamos a pensar en el bien del pueblo, el abogado, el médico, el policía, el militar, el periodista. Vamos a olvidarnos de nosotros mismos y vamos a pensar en los demás. Y entonces tenemos la sociedad de Dios. Bueno, estábamos entonces hablando de que una de las causas de estas divisiones es el egoísmo, que después se va a concretizar el egoísmo en grupos. Yo soy egoísta, me uno a otra persona que es egoísta y formamos un grupo de egoístas. Y vamos pensando únicamente en nuestro interés. A veces la cosa es más dramática, porque incluso entre los grupos y entre los partidos, cada uno o muchos de ellos del grupo, muchos de ellos de los partidos, están pensando ya ni en el partido ni en el grupo, en sí mismos. Entonces, ¿qué pasa? Se nos desintegran los grupos, se nos desintegran incluso las asociaciones, los partidos. Este es el drama humano y este es el problema humano. Estamos ahí en el fondo como dañados. Estamos como dañados ahí en el fondo. Bueno, una de las causas, entonces, decíamos que es el egoísmo. Otra de las causas que también influye sobre todo en nuestra situación son los antagonismos ideológicos. Cómo divide a la gente, cómo la separa, cómo la enfrenta y cómo olvidamos que somos imágenes de la Trinidad, imágenes vivientes de Dios, y que en Dios las personas, siendo iguales, son diferentes. Y cómo olvidamos el que las diferencias en el modo de pensar, en el modo de ver la realidad, en el modo de presentar soluciones, son diferentes legítimamente. Es legítima la diferencia y es legítima la diversidad. Esto parece que lo olvidamos. Entonces, no, lo válido es mi posición, lo válido es mi planteamiento y es válida la proposición del otro. Y es válido el modo de analizar del otro. Pues no, esto como que nos ciega. Y esto como que nos divide
esto como que nos enfrenta y esto como que termina quitándonos la unidad y quitándonos la paz. Antagonismos políticos, que esto a veces se extiende hasta las familias. Y olvidamos que es legítimo pensar de modo diverso. Y olvidamos que hay que respetar. En Dios las personas se respetan, siendo diversas. Nos hablan también de discriminaciones. Hay un letrerito por ahí, que yo lo he visto en varios sitios, está muy bien, pero está muy incompleto. Está muy incompleto. En ese supermercado. Y pone no a la discriminación racial. Si el problema en Venezuela no es la discriminación racial, el problema en Venezuela es la discriminación política, o la discriminación, si se quiere, clasista. Ese es el problema. Ese es el problema. La discriminación de clases o la discriminación por razones políticas. Ahí discriminamos. Y de tal modo discriminamos que se llega hasta romper la comunicación. Es decir, con esta persona no converso porque tiene una militancia distinta. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no se puede conversar? Si conversamos de modo respetuoso. ¿Por qué no se puede conversar en la familia? Aunque haya distintos planteamientos, no solamente hablo del orden político, de otros órdenes. ¿Por qué no se va a poder conversar? ¿Por qué no se van a poder hablar las cosas? Con educación, con respeto, dejando que las otras personas hablen y pidiendo que a uno lo escuchen también. Bueno, pues esto es causa también de divisiones, las discriminaciones que hacemos. Y todas estas divisiones tienen después unos rostros humanos. Y las divisiones tienen unos rostros humanos que a veces llevan el rostro del sufrimiento. ¿Cuánto se sufre por las divisiones? ¿Cuántas familias sufren tanto porque están divididas? Uno de los rostros es el sufrimiento. Otro de los rostros es la violencia. La violencia. Porque estamos divididos y porque esa división, como indicábamos antes, es muy profunda y a veces es muy numerosa, entonces, a partir de ahí, el otro, aunque esto no se reconozca, pero la verdad funciona así, el otro para mí es un enemigo. El otro para mí es un enemigo. Se diga un adversario, no, se le ve como enemigo. Y como es enemigo, y para mí no tiene mayor valor, entonces muy fácilmente doy el siguiente paso. Como no vale, como no significa nada, como termina siendo como un elemento peligroso para mí, pues yo tengo que hacer lo posible por aplastarlo de algún modo. Y entonces estoy como muy dispuesto a ejercer la violencia. A veces es la violencia física, pero sobre todo es la violencia verbal, la violencia psicológica y la violencia verbal. Estamos divididos por X razones y entonces, como estoy dividido, al otro lo insulto, al otro lo ofendo, al otro lo maltrato verbalmente o al otro lo maltrato y lo violento psicológicamente también. Es otro tipo de violencia, no solamente la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica. Y parece que ahí no llegamos.
Nos quedamos en la violencia física. No, esta otra violencia que hace sufrir mucho a tantas personas y que se da, perdón, mucho en los hogares. Los hogares. Por eso hay que insistir en el uso correcto y digno del lenguaje. No todas las palabras se pueden usar, aunque estén en el diccionario. No todas las expresiones son legítimas. Yo no puedo decir cualquier cosa de otra persona. Aquí tenemos un caso concreto de lo que indicábamos antes, violación de derechos humanos. Tú estás violando los derechos humanos de esa persona en el modo como te expresas de ella, en el modo como hablas con ella. Yo tengo derecho a que no me griten, yo tengo derecho a que no me insulten, yo tengo derecho a que no me maltraten verbalmente. Y cuando esto lo hacen, están violando mis derechos, o yo estoy violando los derechos de otra persona. Y vuelvo a recordar que esto no podemos llevarlo a ningún tribunal, ni nacional ni internacional, eso no se puede llevar. Hay un tribunal donde se pide cuentas de la violación de estos derechos humanos, que es el tribunal de la defensa más radical y más universal de los derechos humanos, que es el sacramento de la reconciliación. Este es otro de los aspectos también. Y ahí quizá entendemos que cuando yo ofendo a alguien, decimos, estoy pecando contra Dios, pero estoy pecando también contra el hermano. Estoy pecando contra el hermano. Tenemos también, y las divisiones, no solamente en las familias, y no solamente en la sociedad, y no solamente en el trabajo, a veces en las mismas comunidades cristianas. Tenemos también divisiones. Yo les recomiendo que lean la encíclica o el documento del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, cuando habla de los agentes pastorales, que se refiere fundamentalmente a catequistas, a los que trabajan en parroquias, en ministerios parroquiales, y ahí nos hace una descripción muy real y muy común, que se da frecuentemente, de la cantidad de divisiones que a veces se dan. Que ahí viene un poquito, a veces es por el ansia de prestigio, porque yo quiero ser el protagonista o yo quiero ser la protagonista, porque yo quiero ser el que dirige el grupo, porque yo quiero imponer mi criterio. Una gran cantidad a veces de divisiones que se dan, porque lo veo a veces como una lucha, como una competencia, y todo eso, nos dice el Papa, causa muchas divisiones. Entonces la división se nos mete hasta en las comunidades cristianas. Esto se da dentro de la Iglesia Católica y dentro de las demás iglesias. Por eso hay una gran cantidad de iglesias, porque se han ido dividiendo. Bueno, tenemos entonces que esa es la realidad. La gran pregunta, si esto no nos gusta a nadie, si a nadie nos viene bien el estar divididos, si a nadie nos agrada el no vivir en paz, si a nadie nos agrada el estar enfrentados unos con otros,
Si a nadie nos agrada sufrir, bueno, ¿por qué se da esto? La gran pregunta, ¿por qué se da esto? ¿Por qué? Eso que indicábamos al principio de las familias, no queremos pelear porque lo hemos pasado muy mal. Después de que hemos peleado, bueno, aquí no va a pelear nadie. A la vuelta de unos días, como les indicaba antes, no se sabe por qué se prendió la pelea. Pero bueno, ¿y aquí qué pasa? No queríamos, nadie quería pelear. Estamos peleando otra vez. Nadie quería estar dividido. No queremos la familia dividida, porque se pasa muy mal. Bueno, ¿y por qué estamos otra vez divididos? Entonces, la gran pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que decía San Pablo, ¿por qué si esto sé que está mal y me hace mal y no tengo que hacerlo, termino haciéndolo? ¿Por qué sé que esto está bien, me conviene y debo hacerlo? Resulta que no lo hago. Bueno, este problema, hablando con un francés, sociólogo, especialista en los movimientos sociales, en sindicatos, en partidos, él había militado en eso, en sindicatos, en movimientos reivindicativos, decía él, esto mismo, pues se lo plantean ellos. La lucha ahí en la sociedad para conseguir mayor justicia, para ver cómo se evitan desigualdades, pero bueno, después se vuelve a caer otra vez. Y decía él, los militantes de partidos políticos y de sindicatos y de movimientos de izquierda en Francia, muchos de ellos, decía él, son ateos o agnósticos. Entonces, al estar investigando cuál es la raíz última de todo eso, dice, no han encontrado mejor palabra, y lo dicen ellos, no han encontrado mejor palabra ni mejor expresión que ahí hay en las personas y en los partidos y en los movimientos un pecado original. Dice, no han encontrado, y lo dicen ellos, lo que mejor expresa el drama este es esas dos palabras, pecado original. Pecado original. Estamos marcados por una realidad ahí que llevamos dentro, que, bueno, nos explican la dinámica de los movimientos sociales y de los partidos y de las luchas y de los progresos, pero dicen, pero bueno, en el fondo hay algo, porque se consigue esto y a la vuelta de un tiempo de nuevo surge otra cosa, y de nuevo hay quizá un retroceso, y bajo otra modalidad nos encontramos con lo mismo. Entonces decían, o dicen ellos, que las dos mejores palabras que expresan ese misterio o esa realidad son las palabras pecado original. Y dice, y ellos no son ni creyentes ni católicos, pero dicen, esto es lo que explica. No sé después qué solución le darán a partir de ahí, porque aquí ya nos metemos, sí, con una realidad humana, pero nos metemos también bajo ya una dimensión que tiene características religiosas.